Bueno, ahora sí, entrando en materia, la presentación que he realizado para ustedes se basa en 8 subtemas. Me parece que abordaré el tema de qué es y para qué sirve hacer inteligencia. Hablaré de un concepto clave que a mí me ha servido mucho en mis labores, que es el tema de la trinidad de la inteligencia, la importancia de los productos, el proceso para elaboración, acciones para agregar valor a nuestro ciclo de inteligencia, los retos en la elaboración de documentos, la estructura de los documentos y recomendaciones generales. Eh, Me permito hacer esta afirmación. Yo creo que se hace inteligencia para decidir y no para estar informados. Bueno, ¿qué es y para qué sirve la inteligencia? Creo que la inteligencia es un conocimiento que tiene dos características. Debe ser nuevo y operable. Este conocimiento nos va a permitir amplificar las capacidades humanas para la toma de decisiones, porque como saben, todos los seres humanos tenemos limitantes, pero esto es algo que nos ayuda a amplificarlo para mejorar lo que estamos decidiendo día tras día. Reduce la incertidumbre y genera resiliencia en un entorno competitivo. Permite generar estrategias y tácticas para el logro de los objetivos y finalmente resuelve problemas, pero también genera ventajas ante una situación adversa. Esta diapositiva yo podría resumirla con una analogía. Para mí la inteligencia es un escudo y una espada. Un escudo porque te permite protegerte de aquellas amenazas y riesgos que pongan literal en peligro tus intereses, pero también es una espada que te permite combatirlos, que te permite mitigarlos y sobre todo ejercer, hacer algo para precisamente lograr tus objetivos. Eh, Continuando con esta exposición, el tema de la Trinidad, este concepto de Trinidad en la inteligencia para mí ha sido muy útil por lo siguiente, pues como ustedes saben, el tema de Trinidad es un concepto religioso, principalmente en el que nos indica que Dios existe prácticamente a través de tres formas, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de forma indisociable. Y esto también puede aplicarse a la inteligencia. Nosotros, antes de cualquier cosa, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Para hacer inteligencia existen tres factores indispensables. Uno, nuestro usuario, porque es el que plantea las necesidades de conocimiento. En segundo lugar, los analistas de inteligencia. Estas personas están o tienen la responsabilidad de atender esas necesidades. Y por último, y no menos importante, es el documento de inteligencia. Estos documentos no son cualquier escrito, o sea, son documentos que van a plasmar eh, estrategias y líneas de acción, principalmente para eso que les comentaba, la toma de decisiones. Es algo vital y que no cualquier texto te lo va a dar. Entonces, y dentro de todo esto debe de existir el tema de la comunicación. Me parece que para hacer o para lograr un mejor documento de inteligencia tenemos que tener prácticamente en cuenta estos tres factores. El tema de la importancia de los productos y la inteligencia me lo agrupé en cuatro. En primer lugar, nos ayuda a comprender de una manera coherente un fenómeno, un acontecimiento o una situación. Esto también se refleja porque lo examinamos, lo diseccionamos, comprendemos sus elementos y su funcionamiento. En segundo lugar, lo explicamos de una manera clara y coherente aquellos factores, tanto fuerzas internas y externas, que participan en un suceso, en un hecho, en un fenómeno. También lo explicamos y comprendemos por qué una realidad es y actúa de un modo y no de otro. En tercer lugar, generamos una proyección prospectiva. También construimos escenarios para dar certeza al usuario y pronósticos de posibles consecuencias de su evolución. Y finalmente, realizamos recomendaciones de cursos de acción destinados a operar cambios para modificar la realidad. Esto me parece sumamente importante porque un documento de inteligencia es una herramienta que te puede ayudar a modificar la realidad que estás viviendo. Ese es su gran poder. Como saben, pues existe el ciclo de inteligencia. Existen algunas otras ya propuestas teórico-metodológicas para transformar este ciclo clásico. Me parece que son muy interesantes. Sin embargo, creo que aún se puede retomarlo.
este ciclo principalmente a la elaboración de los productos, porque cumple con un proceso bastante simple día tras día. O sea, nosotros lo podemos aplicar sin ningún problema. Yo en particular lo he dividido en 6, que es el requerimiento de información. Después hacemos una planeación en donde establecemos todas las acciones que vamos a realizar para lograr la obtención de la información. Posteriormente está la recolección de información, el procesamiento y análisis, su difusión y explotación y finalmente la retroalimentación. A este ciclo yo en particular le agregaría 4 acciones para agregarle valor. En primer lugar, como les he venido diciendo, fomentar la comunicación entre quienes obtienen, integran y analizan la información. En segundo lugar, una retroalimentación constante con los usuarios de los documentos de inteligencia. En tercero, el uso de tecnologías especializadas para el almacenamiento, organización y consulta de la información. Y finalmente, algo que como analistas nos debe de caracterizar es adelantarnos a los requerimientos de los usuarios. Eh, Tenemos muchos retos en la elaboración antes de incluso de plasmar una palabra en un documento. Y son los siguientes. Para empezar, tenemos que nuevamente recordar que el objetivo final es atender las necesidades de los usuarios con respecto a sus necesidades de conocimiento y sobre todo para la toma de decisiones. Los principales retos que considero están relacionados con el manejo de la información en 3 ámbitos. En primer lugar, la confiabilidad y la disponibilidad de la información, es decir, tener información confiable es un reto hoy en día, principalmente porque estamos llenos de información, pero mucha de esa no es verificable. En segundo lugar está la oportunidad. Nosotros como analistas creo que tenemos siempre tiempos reducidos para dar respuesta a estas demandas de conocimiento. Y finalmente, una claridad en las ideas. Tenemos que ser concretos y precisos. Tenemos que tener claro que los documentos de inteligencia son muy sencillos, son muy simples y que dan respuesta a necesidades precisas. Ahora, ya haciendo detalle, pues pasaremos a una propuesta o una estructura general para la estructuración de estos 2 documentos que hoy estamos analizando, que es la nota informativa y analítica. Me parece importante destacar que estas estructuras no son limitativas y al contrario, son dinámicas. Un documento de inteligencia está vivo hasta que se toma una decisión. Entonces, sin embargo, existen estructuras generales. En primer lugar está la nota informativa, ¿no? Que se compone prácticamente de 3 elementos. Una es la situación actual, en donde nosotros explicamos de una manera precisa el evento o la situación que aconteció. Respondemos preguntas básicas como el qué, quién, cómo, cuándo, dónde. Posteriormente, brindamos información sobre los antecedentes, es decir, datos históricos relacionados con el suceso. Y también, súper importante, el tema de actores e intereses involucrados en el hecho. Esto es muy importante recordarlo, porque todos los fenómenos los hacen las personas o existen personas involucradas en eso. Entonces, lo importante también es identificarlos y conocer qué los motiva, qué los mueve. Y finalmente, consideraciones, me parece que en algún momento son consideraciones preliminares, y esto son pues ya el análisis de los factores vinculados con el suceso y del entorno, puede ser político, social, económico, seguridad, cultural o de cualquier otra índole, así como las posibles consecuencias. Por otra parte, tenemos a la nota analítica, en donde pues nuevamente planteamos de una manera sucinta el tema de la situación actual, nuestras consideraciones, pero aquí agregamos 2 elementos relevantes. En primer lugar, la prospectiva, que es la creación de posibles escenarios, ¿no? Que nos den respuestas sencillas a problemas complejos. Y finalmente, las líneas de acción, que son actividades ya muy concretas para prevenir, mitigar o abrir áreas de oportunidad para los usuarios. Esto quiero destacarlo porque no solamente tenemos que pensar en temas de prevenir, de resolver un problema, también podemos generar áreas de oportunidad ante la adversidad. Eh, de manera particular, creo que se pueden generar recomendaciones generales para realizar cualquiera de estos 2 documentos y yo la dividí en 4.
en 4 partes. En primer lugar, con el usuario. El usuario, yo me atrevería a decir que tenemos que conocer y estudiar el perfil de nuestro cliente o de nuestro jefe, analizar su personalidad, sus gustos, entender sus necesidades de conocimiento, porque esto nos va a permitir hacer algo trascendental, ordenar el documento con base en sus intereses. Si nosotros sabemos que a nuestro usuario le interesa principalmente saber qué hacer, se lo voy a poner hasta al inicio del documento porque es lo que le interesa. Ya si en algún momento quiere saber qué pasó, se lo voy a desglosar más abajo o en otra sección, pero eso me va a permitir acercarme, tener un acercamiento y que lo que plasme en el documento lo considere para su toma de decisiones. Posteriormente, el tema de la redacción. Creo que nosotros tenemos que elaborar documentos con una escritura sin errores de ortografía y con un orden lógico de las ideas. También tenemos que usar palabras sencillas y datos precisos. Tenemos que hacer párrafos cortos, compuestos de 3 o 4 líneas. Recuerden que los usuarios de inteligencia no te van a leer documentos demasiado extensos, siempre se van a remitir a un resumen ejecutivo. Tenemos que ocupar ideas cortas, literal, sujeto, verbo, predicado y un punto y seguido, ¿no? Y plasmamos la siguiente idea. No tenemos que repetir palabras en un párrafo, podemos ocupar sinónimos. Por otra parte, recuerden que los productos de inteligencia también son eso, productos, ¿no? Entonces tenemos que tener la capacidad de venderlos. Es por eso que podemos plantear estrategias visuales. Algunas recomendaciones son como el el uso de ideas fuerza al inicio de los párrafos, acompañados pues, del respectivo soporte. Tenemos que poner títulos, subtítulos que nos indiquen un orden de los productos. Posteriormente podemos ocupar el uso de negritas, cursivas o subrayar palabras que son clave. Los gráficos y tablas para resumir información suelen ser bastante útiles para no cargar tanto nuestra nota. Y finalmente creo que tenemos que apostar por formatos creativos y con un alto valor en el diseño, cuando los casos también lo ameriten, porque en algunos otros, principalmente aquellos que han trabajado en el sector público, saben que usar hojas ciegas es pues, prácticamente la estrategia. Finalmente, alguna otra recomendación que les realizaría es crear un sistema personal para organizar y sistematizar la información, ubicar fuentes confiables, dar seguimiento diario a los temas de interés, reflexionar sobre los temas y documentos presentados, solicitar retroalimentación y destacar áreas de oportunidad y de mejora continua. Y finalmente, una recomendación que todo analista debe tener es poner atención en los detalles. Cierro con esta frase que dice, la inteligencia al ser utilizada se llama decisión. De mi parte es todo, nuevamente les agradezco y quedo a sus órdenes.